Marco Arana también se pronuncia por medio de las redes sociales. PPK consumó su pacto infame, otorgó indulto y gracia presidencial a Alberto Fujimori, violando la legislación internacional. No le importó traicionar sus compromisos electorales y liberar a quien es considerado uno de los presidentes más corruptos del mundo. Ahí está. Marisa Glave está en comunicación con nosotros a esta hora. Hemos leído su tweet hace unos instantes. Marisa, muy buenas noches. Sus impresiones, por favor. Buenas noches, Valerie. Gracias por la llamada. Sus impresiones a esta hora. Bueno, sabemos que está completamente en contra, lo ha llamado farsa. Está convocando además una marcha para el día 11 de enero, ¿no? Esta es... primera noticia, ¿es reciente esta convocatoria? Mire, lo primero que yo tendría que decir es que la salida del día de hoy del señor Fujimori muestra que el señor no es un enfermo terminal, que como se había ya intuido y además con varias afirmaciones claras, el señor Kuczynski lo que hizo fue un pacto bajo la mesa de impunidad y ha hecho un canje político por conveniencia y no ha seguido un debido proceso en un indulto humanitario. Que hay que decir además que la farsa que se termina de completar el día de hoy con esta salida del señor Fujimori a supuestamente reencontrarse con sus hijos no es más que un teatro que hace que se estén burlando de la memoria de los peruanos y en particular de la memoria de las víctimas, y que ahora toca que los distintos actores sociales y políticos que realmente creemos que en el Perú no podemos avanzar hacia ningún tipo de reconciliación en base de impunidad, nos organicemos y le digamos al señor Kuczynski que ha traicionado a la memoria del país y a la justicia. La convocatoria del 11 no es una convocatoria nuestra, es una convocatoria que entiendo han hecho la CGTP y los familiares de las víctimas. Ellos saldrán en movilización, lo anunciaron desde la movilización pasada y estaremos atentos a que ellos den las indicaciones de dónde son los puntos de concentración y apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades, siempre pegándonos a las acciones que hacen los familiares de las víctimas. Congresista, ¿qué se podría lograr con una marcha como la del 11 de enero, la que se está convocando nuevamente? Porque de alguna forma hemos visto que han habido manifestaciones, 3 de ellas, y de alguna manera, es mi percepción, pero se han ido debilitando quizá, y también esta disconformidad de parte de la población de alguna forma se ha ido enmudeciendo. ¿Esto podría cambiar algo? ¿Qué es lo que se podría lograr con una marcha como esta? Pues yo creo a la inversa, Valerie. La primera manifestación fue, si no me equivoco, el 24 o el 25 de diciembre, en plena Navidad, sí, y que fueron unos cientos de personas que fueron a la Plaza San Martín. La siguiente manifestación la hemos visto hace relativamente poco y han sido casi 50.000 personas en las calles de Lima y además manifestaciones en Cusco, en Arequipa, en Piura, en Ayacucho, en Puno, es decir, en distintas regiones del país la gente ha salido a expresar su disconformidad y creo que la manifestación del día 11 que convocan los familiares de las víctimas va a tener aún más expresión de indignación porque la ciudadanía, hasta donde yo he aprendido en mi vida, tiende a reaccionar frente a la injusticia y frente a la impunidad. Creo además que las encuestas lo que han señalado es que si antes existía un acuerdo amplísimo, no sé si era un 70% de la población que creía que podía avanzar hacia un indulto humanitario, ese porcentaje ha bajado considerablemente, sobre todo porque va quedando claro que esto de humanitario no tiene nada, Valerie. Esto es un pacto bajo la mesa, político. Es un pacto de impunidad, y un pacto de impunidad no puede ser puesto como un indulto humanitario. Es una vergüenza que la señora Arauz no solamente siga como primer ministro después de haber mentido impunemente a muchísimas personas en el país y haber declarado públicamente a la prensa que no existía ningún indulto bajo la mesa, sino que haya salido a declarar que la Corte Interamericana no puede actuar. Nosotros como país estamos bajo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa es de alguna forma la esperanza que se tiene. Perdóname. Perdón, Marisa, sí, esa es de alguna forma la esperanza que se tiene, que la Corte Interamericana se pronuncie y que revierta esta decisión de parte del presidente. La verdad es que la Corte Interamericana en más de una oportunidad ha ayudado a que ciudadanos peruanos logren tener justicia y que se pueda, por ejemplo, juzgar casos que antes habían quedado en impunidad.
que revirtieran cosas como la asquerosa ley de amnistía que hubo para los responsables del Grupo Colina, o que, por ejemplo, algunos familiares, como los familiares de Pedro Wilca, puedan encontrar algún tipo de reparación en el Perú. Entonces, la Corte para toda América Latina ha significado una garantía de principios básicos de democracia. Y habrá que recordar que son precisamente los gobiernos autoritarios y los que están coludidos con corrupción y muchas veces con avance hacia dictaduras, los que han pretendido salirse del mandato de la Corte. Si lo que pretende la señora Arauz y el señor PPK es legitimar este indulto ilegal bajo la mesa, desconociendo el mandato de la Corte, pues simplemente están avanzando de rehenes del fujimorismo a pasar a ser simples cómplices del fujimorismo. muy bien, congresista Glave, muchas gracias por esta comunicación. Una marcha entonces para el día 11 de enero ha sido convocada por la CGTP en principio. Y pues continúa entonces esta desazón, por supuesto, por la libertad de Alberto Fujimori. En línea, el congresista aprista Mauricio Mulder. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sus impresiones, la reacción de parte de usted como congresista, que además... No me sorprende, este fue un indulto estrictamente político, a consecuencia de una negociación que hubo entre el señor Alberto Fujimori y el señor Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori llamó él mismo, fue jefe de campaña del señor Kuczynski el día de la vacancia, el 21 de diciembre, y a través de un teléfono que le facilitaron en la DIROE, llamó constantemente al teléfono de su hijo Kenji, quien le pasaba el teléfono a distintos parlamentarios a lo largo de esa jornada. Así es. Eso se dio y se conoció, se sabía. Ya a veces había cierta duda, ¿no?, que pudiera hacerse, pero se estaba haciendo. Y cuando uno veía que hablaban así en secreto y todas las cosas, entonces uno tenía para sospechar esas circunstancias. De manera que no me sorprende, porque humanitario nada, de humanitario no tenía nada ese tema. Es básicamente por el semblante de Alberto Fujimori, el comentario que usted hace. ¿No se le veía enfermo según su punto de vista? Bueno, era claro que había una negociación. Todo aquel que me llamaba a mí para preguntarme cómo andaba el tema de los votos, yo siempre decía que está muy apretado porque hay varios. En ese momento pensábamos que iban a ser 5 o 6 los fujimoristas que se iban a descolgar, porque eran manifiestas sus opiniones que se daban en los corrillos de los pasos perdidos. Y por eso es que me da risa que Marisa Glave, por ejemplo, que representa al Grupo Nuevo Perú, a sabiendas de que las cosas estaban tan apretadas, hayan terminado huyendo y no votando por una vacancia, porque si hubiesen votado por la vacancia, Fujimori no estaría libre. Eso queda absolutamente claro. ¿Queda alguna esperanza realmente en que esta decisión del indulto humanitario se revierta, cambie con la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No lo creo, en absoluto. La Corte Interamericana puede accionar cuando se trata de violación de derechos humanos contra ciudadanos de cualquiera de los países del sistema interamericano, con excepción de varios países como Estados Unidos y Canadá que no pertenecen. Y en este caso no podría decirse que hay una violación a un derecho humano. Ahora, pero no es un indulto humanitario, es un indulto que además de alguna forma queda demostrado ha sido un pacto político. Claro, pero los indultos políticos no están prohibidos, pues. El indulto... Pero bajo la figura de indulto humanitario tampoco es que se le da libertad a Alberto Fujimori, entonces hay algo... No, por eso, pues. El nombre del indulto es lo de menos. Ellos lo quieren disfrazar de indulto humanitario para decir que no ha habido pacto político. Es un indulto político, pero los indultos políticos no están prohibidos. Los indultos políticos son prerrogativa del presidente. O sea, lo que dice la Constitución es que el presidente puede indultar. Puede indultar, para ponerlo en palabras de Domingo García Belaúnde, porque le da la gana. Es una prerrogativa. Claro, entonces, entendemos eso, pero si él señala que es un indulto humanitario por razones de salud, luego queda demostrado que la salud no está tan resquebrajada y finalmente hay este posible arreglo debajo de la mesa, con lo cual sería una jugada política, entonces eso no podría ser suficiente para la Corte para poder decidir que la... Eso sería una falta de delito contra la fe pública, pero la Corte Interamericana yo no creo que tenga vela en este entierro. Es más,
A mí me parece que la Corte lo que hace ya últimamente es demasiada intromisión en términos políticos. Por ejemplo, cuando un caso que está en trámite, como es el caso de la acusación contra los miembros del Tribunal Constitucional, quiere que no se haga. Y eso es un absurdo, porque la Corte solo puede intervenir cuando se agotan las instancias internas. No puede intervenir cuando todavía están en curso. Bien, muchas gracias entonces, congresista Mulder. A esta hora, esta es la fotografía que publican entonces nuevamente en las redes sociales y esta vez desde la cuenta de Keiko Fujimori. Muy contentos de darle la bienvenida a nuestro padre en esta nueva etapa de su vida. Los 4 hermanos rodean entonces a Alberto Fujimori en esta casa en La Molina.